Okidoki. Bien, entonces muchachos, un placer verlos nuevamente en esta nueva ocasión de nuestro curso, ¿sí? Habíamos visto que según el cronograma, el día de hoy, junto con el día de ayer, íbamos a mirar temáticas que nos sirviesen para desarrollar nuestra tarea, foro personaje histórico. Ya sabemos que dentro de este foro, pues vamos a utilizar todo lo que tiene que ver con pasado simple, ¿sí? Tanto pasado simple verbo to be como pasado simple otros verbos. Y con estos verbos vamos a mencionar 15 eventos que se destacan en la vida de un personaje importante en la historia que nosotros hayamos elegido, ¿cierto? Y la secuencia y el orden, pues la secuencia de eventos que se relacionan con esta persona deben ser en orden cronológico. No hay necesidad de responder directamente esta pregunta, siempre y cuando pues lo hagamos en orden coherente y la mención sobre lo que hizo tal persona, ¿no? Entonces nació, vivió, murió, por ejemplo, las 3 etapas de la vida más importantes. Así que, bueno, y en biología se reprodujo y murió, si estuviésemos con biología. Así que, en función de esto, vamos a pegarle una revisada, un recorderis muy rápido, pero muy rápido, al pasado simple, porque decíamos que el pasado simple es lo que nos va a servir para desarrollar esta actividad. Decíamos que el pasado simple en su versión gramatical se divide en dos mitades, en dos pedacitos, en dos grupitos. El manejo del verbo to be por un lado, que se va a llamar was o were, was para tercera persona del singular, o sea, Pedro, Paulina y, y el mosquito, ¿cierto? Pero aquí voy a incluirme yo solito. Así que yo cuando estoy en pasado voy a utilizar el verbo was. Para todos los demás, es decir, nosotros, ustedes, ellos, usted, se va a llamar were. ¿Sí? Por otro lado, si estamos utilizando un verbo diferente, pues el verbo, si es un verbo regular, le aumentamos de, ed y ed, que ya sabemos cómo pronunciarlo. Si es un verbo entonces irregular más bien, pues tenemos que hacer un ejercicio de memoria porque no hay más. ¿Sí? Adicionalmente decíamos que las aplicabilidades, ¿para qué nos sirve cada uno de estos tiempos, ¿no? De estos dos fragmentos del pasado simple? Decíamos que en el lado A, el verbo to be, la aplicación, la aplicabilidad, era pues estaba relacionada más bien con el manejo de lo que tiene que ver con ser inteligente, ser dedicado, estar en casa, estar triste, obviamente todo en pasado, ¿no? Por otro lado, el manejo de otros verbos lo íbamos a utilizar para hacer menciones, referencias a una actividad que empezó y terminó en el pasado, una serie de actividades consecutivas relacionadas que empezaron y terminaron en el pasado, y finalmente, para hacer una mención a una actividad que duró un largo periodo de tiempo en el pasado, ¿sí? Normalmente hábitos y rutinas que teníamos antes. Esto es lo que vamos a tener en cuenta con el pasado simple. Y finalmente decíamos que la organización de pasado simple era muy semejante a la organización que teníamos en presente simple. Decíamos que lo único que cambiaba entre pasado y presente era lo auxiliar, que en verbo to be se llamaba am, is o are, mientras que para otros verbos, pues el verbo auxiliar se llamaba do o das, que en pasado se va a llamar did. Ahí habíamos quedado la vez pasada. Bueno, recordaréis que es necesario recordar, ¿no? Bueno, un último fragmento de recordaréis. En pasado simple vamos a enfocarnos en la columna número 2 de la lista de verbos, es decir, si es un verbo irregular, hay que echar memoria y decir, ok, es bought, es came, se va a llamar failed, se va a llamar gave, se va a llamar left, se va a llamar led, y así sucesivamente. Y si es un verbo regular, en cambio, pues es una palabrita que termina en ed y que esa palabrita al final va a tener tres tipos de pronunciaciones dependiendo de la naturaleza del verbo, porque esa terminación ed puede sonar como t, como d o como id, y las tres opciones son perfectamente válidas. Bien, hasta ahí habíamos dejado el recorderis de pasado simple. Perfecto. Procedamos ahora sí a hacer lo que decíamos acá. El foro personaje histórico, prácticamente estamos haciendo una biografía, prácticamente. Así que lo que vengo a hacer ahorita, en esta sesión de hoy, es mencionar unos pasos sugeridos, no son camisa de fuerza, no son obligatorios, pero se sugieren para que usted desarrolle su biografía, ¿sí? Así que la biografía del Mahatma Gandhi, de
Gustavo Díaz Ordaz, de el general Santander, y así sucesivamente de la persona que usted escoja, porque no tengo ni idea de quién va a escoger, si es que ya no la escogió. La sugerencia es que tomamos en cuenta el siguiente documento. Ya se los comparto en chat porque, bueno, se mira en chat. ¿Dónde estás? Aquí estás. Listo. ¿Qué hace este documento en particular? Aquí le menciona cronológicamente qué pasos usted podría seguir, no debe, porque no necesariamente es una obligación, pero sí es una sugerencia. Estos son los pasos sugeridos a tener en cuenta al momento de crear su biografía. ¿Sí? Hablar de su nacimiento primero, porque esto es cronológico, ¿no? Después hablar de su familia, pues quién es su mayor fuente de inspiración o de influencia, sobre todo cuando usted tiene entre 0 y 5 años, pues la familia, ¿no? Tíos, abuelos, primos, obviamente papá, mamá. ¿Sí? Seguidamente, pues uno crece y ya tiene la niñez y en la niñez pues está compartiendo con más personas, ya tiene un poquito más de conciencia. Posteriormente se habla de la educación, que es así como diría nuestro Nobel, una educación va desde la cuna hasta la tumba, ¿no? Bueno. Posteriormente iría el estado civil, en caso hipotético de que se haya casado, puede que no, pero puede que sí, como puede ser que haya tenido sus encontrones, ¿no? Por ejemplo, a la reina Isabel I, la de la era isabelina, la de la hija de Enrique VIII, ¿sí? La hermana de María la Sangrienta, que de paso es la que formó la armada tan hijo de madre que tuvo, y por eso se llama la era isabelina, ¿no? La hija de Enrique VIII. Pues este personaje se le llamaba la Reina Virgen, y no es porque no tuviese sus encontrones, porque sí los tuvo, lo que pasa es que no tuvo un heredero, es la vuelta. Entonces, bueno, es posible que se haya casado, como puede que no. Puede tener hijos, perfectamente válido, como puede que no, sin haberse casado, ¿cierto? Perfectamente posible. Empleo o el trabajo, ¿qué hace esa persona en cuanto a su actividad se refiere? Su sustento. Las razones por las cuales, o la razón, porque puede ser solamente una, esta persona debe ser recordada en la historia, ¿vale? Porque fue la persona que fundó Jamundí, el invento, perfectamente válido. Y finalmente, si es un personaje que no es contemporáneo, ¿sí? Que no es alguien que esté vivo en este momento, Manuel Elkin Patarroyo, pues no es Manuel Elkin Patarroyo, que creo que sigue vivo, pues vamos a hablar de su muerte, ¿no? Y cuando hablamos de su muerte, hablamos también del pasado. Y note cómo todo esto es cronológico, todo está hablando de una versión cronológica. Primero nace, luego tiene su familia, su niñez, su educación, su formación, pues, su estado civil, su matrimonio en caso de que lo tenga, hijos, el trabajo, las razones por ser célebre y su muerte. Biológicamente nace, crece, se reproduce, muere, biológicamente, ¿cierto? Entonces, ahí muy comprensible, pero más detallado. Estos son los pasos sugeridos a tener en cuenta para crear una biografía. Esto, precisamente. Y lo vamos a desarrollar un poquito más en detalle. Mi sugerencia para crear una rutina como esta, como la de Frida Kahlo, que aquí usted ahorita la vamos a mirar, pero pues ahí ya tiene todos los componentes que se mencionan aquí, los elementos que vamos a utilizar para crear una rutina, perdón, una rutina, no una biografía, están aquí presentes y ahorita los miramos cómo los unimos, ahorita miramos eso. Bueno, estas son las sugerencias. Paso número 1, cree una frase corta y sencilla, o más bien una serie de frases cortas y sencillas, evidentemente en pasado simple. ¿Sí? Entonces, una frase de nacimiento, listo. Una frase de familia, listo. Y así sucesivamente. Toma en cuenta que lo que está en amarillo es el verbo en pasado. Entonces, she was born in Colombia. ¿Quiere más información? Listo. On February 2nd, 1957. Plop. Fin. Vamos con el siguiente pedazo. Familia. ¿Qué podemos hablar de familia? Bueno, supongamos, voy a estar intercambiando entre hombre y mujer para ser medio equitativo, ¿no?
Christian had two brothers. Christian had one sister. His parents were lawyers. Recuerde que his es el posesivo de hombre. Her es el posesivo de mujer. He visto muchos errores con esto, sobre todo en niveles 1 y 2, sobre todo, más no únicamente. Entonces, si de pronto le sale eso, pues para que sea consciente de ese pedacito. ¿Listo? Bien. Niñez. ¿Qué podemos decir de la niñez? Cristina didn't live with her parents. She lived with her aunt in Medellín. ¿Sí? Mire que aquí estoy diciendo la versión negativa del pasado simple. Aquí el verbo es un verbo regular, por eso es lived, mientras que acá had es un verbo irregular y were es el verbo to be, es un verbo irregular también, ¿no? Por ejemplo. La niñez, algo muy importante en la vida de una persona, ¿no? ¿Cómo influye eso? Pues determina mucho cómo nos comportamos el día de hoy. En fin, sigamos. Educación, ¿qué más tenemos en educación? Bueno, Andrés wanted to be a doctor. Verbo regular en pasado. He studied hard. Él estudió duro. He studied medicine at Universidad Marca Patito. ¿Sí? Verbos regulares. In 1973, he graduated with honors. En el 73 se graduó con honores. Supongamos que sea cierto. Procedemos al estado civil. Cristina didn't get married. Cristina nunca no se casó. Bueno, es una frase en negación pasado simple, recordando que las negaciones en pasado simple se mencionan con el verbo auxiliar did not, ¿cierto? Lo que habíamos visto la vez pasada, que está did not. Que si comparamos esto con presente simple, el auxiliar sería do o das en presente y did efectivamente en pasado, ¿no? ¿Qué más tenemos? Children, hijos. Octavio had one son. Octavio tuvo un hijo. No se casó, pero tuvo un hijo. Perfecto. Empleo. Normalmente el empleo es lo que más, por lo que más se nos conoce, ¿no? Normalmente. No siempre, pero normalmente. Es decir, por la productividad que tenemos. ¿Sí? Hasta las estadísticas se miden por esa situación. El PIB, por ejemplo. En fin, anyways. On July 3rd, 1981, Juliana started to work at Mayo Clinic. El 3 de julio del 81, Juliana empezó a trabajar en la Clínica Mayo. Mire que el verbo principal es started. Work es un verbo auxiliar, por eso tenemos la preposición acá. Sigamos. Motivos por los cuales esa persona es famosa o es importante o debe ser reconocida. Ay, digamos que es Pedro. Pedro began research and developed a cure for AIDS. Empezó la investigación y el desarrollo de una cura para el SIDA, perdón. He found the cure for AIDS. Encontró la cura. Verbo irregular en pasado. He donated his money to charity. Donó su dinero a caridad, parecido a Alquim Patarroyo, que no donó su dinero, sino que regaló la patente, ¿no? Por ejemplo. Y la muerte. Bueno, si sigue vivo, genial. Esa persona vive con su familia en Malibu. Perfecto. He lives with his family in Malibu. Vale. Pero si en cambio ya falleció, porque usted está hablando de un personaje como Tutankamón hace mucho tiempo, pues ok. She died in Bogotá at the age of 95 years old. Ella murió en Bogotá a la edad de 95 años. Supongamos que sea cierto. Entonces note cómo todas estas frases están ordenadas cronológicamente, ¿cierto? Nacimiento, familia, edad, educación, estado civil, hijos, empleos. En cuanto a empleos, donde yo creo, pensaría yo, supondría que es donde más va a obtener información. Entonces lideró la revolución en el primer de año, fue encarcelado, luego salió de la cárcel. Por ejemplo, eso tendría que ver con este pedacito prácticamente, o con las razones por las cuales es famoso, ¿cierto? Aquí es donde yo creo, donde más se va a enfocar, más no necesariamente es lo único, ¿sí? Pero
Hasta aquí tenemos frases simplonas, que están perfectas para empezar, para cuando queremos hacer nuestros primeros pasos. Están excelentes, sí, pero no nos podemos quedar ahí toda la vida, evidentemente no. ¿Qué vamos a hacer entonces? Bueno, vamos a nuestra parte número 2 de los pasos sugeridos. Vamos a conectar estas ideas que hemos mencionado, que nació en Bogotá, que murió en Medellín, que tuvo un hijo, que se casó, etcétera, lo que sea. Vamos a conectarlas utilizando conjunctions, los llamados conectores, o conjunciones en su versión más exacta, y la puntuación. El punto, la coma, el punto y coma, los puntos suspensivos, etc. ¿Sí? Teníamos hace rato, Fernando was born in Colombia. He had two brothers. He had one sister. ¿Vale? ¿Cómo lo podemos unificar? Bueno, primero, como todo esto es relacionado con familia, podemos utilizar puntos, ¿cierto? Primero, para unificar tantas frases sencillas en un solo párrafo. Segundo, utilicemos conjunctions para unificar ideas. En lugar de decir algo redundante tipo él tuvo dos hermanos, él tuvo una hermana, pues podemos unificar toda esa idea y decir él tuvo dos hermanos y una hermana. Esa es la conjunction. Y, and. Otra conjunction, en este caso una conjunction de contraste. Decíamos hace rato, he didn't live with his parents, he lived with his aunt. Él no vivió con sus padres, él vivió con su tía. Perfecto. Están relacionados. Ergo podemos unificarlos. ¿Cómo lo unificamos? Con una palabra que nos genere contraste. Sin embargo, pero, empero, ¿sí? En este caso utilicé but, aunque pude haber utilizado however, por ejemplo. Y le digo, ella no vivió con sus padres, sin embargo, vivió con su tía. Perfectamente válido. Siguiente, él quería ser doctor, una idea. Él estudió muy fuerte, muy duro, le pegó harto a los libros. Perfecto. Como están relacionadas, los podemos unir. ¿Qué podemos hacer? Si no nos funciona la puntuación, que en este caso podemos hacer algo mejor que la puntuación, podemos hacer una palabra conectora, la conjunction por lo tanto. Así que entonces, ergo, ella quería ser doctora, por lo tanto, ella estudió duro. Tiene mucho sentido, ¿cierto? Bueno. Segundo paso, utilizar conjunctions y la puntuación a nuestro favor. Vamos con el tercer paso. Vamos a proveer un contexto a nuestro texto. Vamos a utilizar adverbios. ¿Qué es un adverbio? Esto usted lo miró en el nivel inmediatamente anterior, en el nivel 3. Un adverbio es la palabra que nos da el contexto. Así que usted dice, Cristian jugó fútbol. Vale. Pero entiendo que ese jugó fútbol está hablando en el pasado. Pero ¿qué tan lejos o qué tan cerca es ese pasado? Porque una cosa es hace media hora y es algo muy diferente decir en el año 1600, ¿cierto? Cuando el pirata mandó. En fin, es muy diferente. Por eso los adverbios son importantes, ¿sí? Porque nos dan un contexto. Una cosa es decir los niños juegan. ¿Se entiende? Sí. Pero otra cosa es dar un poquito más de detalles y decir juegan afuera, juegan adentro, arriba, abajo, porque esas direcciones que son vagas en el sentido de vaguedad, pues también implican un adverbio de ubicación, ¿cierto? Así que eso es un adverbio. Un adverbio de frecuencia es lo que yo le metí a este pedacito de texto. Voy a meterme en el que cambié. Decíamos hace ratico, él no vivió con sus padres. Bueno, pero lo podemos cambiar si queremos dar un énfasis más poderoso y decir, él nunca vivió con sus padres. Entre comillas es lo mismo, ¿cierto? Entre comillas. Pero sí no se siente como si tuviese más poder el decir él nunca a decir él no vivió con sus papás versus nunca vivió con sus papás.
Es como más, tiene más fortaleza, ¿no? Es lo que estamos viendo aquí. Sigamos. She wanted to be a doctor, so she always studied hard. Lo que teníamos era, she wanted to be a doctor, so she studied hard. Una cosa es decir, ella quería ser doctora, por lo tanto estudió muy fuerte, le pegó mucho al estudio, a decir, ella quería ser doctora, por lo tanto siempre estudió mucho. Mire que ese always me cambia el contexto, me hace decir, ok, esta persona de verdad le dedicó tiempo a su estudio. No solamente de vez en cuando, sino que de verdad se puso la camiseta. ¿Sí? Ese es el adverbio, por ejemplo. Parte número 4, propuesta. La propuesta es que usted mejore su texto, evitando la repetición. ¿Cómo hacemos esto? Pues leyendo nuestro texto varias veces, al igual que cuando redactamos alguna carta, algún documento para cuestiones laborales, por ejemplo. O algún WhatsApp, algún mensaje de texto, algún email, ¿sí? Leemos varias veces para saber qué podemos quitar, qué podemos mochar, qué podemos eliminar, qué podemos sustituir y qué podemos agregar, qué podemos evitar para eliminar en términos de repetición. ¿Qué puntuación debemos mejorar? ¿Cierto? Y de hecho hay una técnica bastante interesante que en alguna ocasión me recomendaron. Es no lea de arriba para abajo, de izquierda a derecha, como tradicionalmente lo hacemos, sino hágalo al revés. Porque a veces cuando, es decir, del final al principio, porque eso le puede ayudar a identificar errores con mayor facilidad. ¿Sí? Porque la idea de leerlo al revés es efectivamente chequear si nuestro texto está bien escrito, bien mencionado. ¿Listo? Entonces, esa es otra cosa que podemos tomar en cuenta. Entonces, voy a tomar un ejemplo. Dice, él tenía 2 hermanos y una hermana. Eso es lo que teníamos antes. ¿Cómo lo podemos mejorar? Diciendo, él tenía 3 siblings, de los cuales 2 eran hombres y una era una mujer. ¿Qué es siblings, por cierto? Traducción, hermanos. Pero, ¿cómo se entiende ese hermanos y cuál es la diferencia entre con brothers? ¿Cierto? Porque brothers son hermanos, siblings también es hermanos, ergo, ¿cuál es la diferencia? ¿Son sinónimos? No, no son sinónimos. Brothers aplica cuando todos son hombres. Siblings es cuando usted tiene hermanos, tanto hombres como mujeres, y todos están en el mismo saquito. Es decir, ustedes están en una familia de 6, tradicional me invento. Papá, mamá, 4 hijos. 2 de los cuales son hombres, 2 de los cuales son mujeres. Por lo tanto, usted tiene hermano y hermana. Esos son los siblings. ¿Sí? Y ahí estoy mejorando algo, por ejemplo. O mejor, o aún otra cuestión. Andrea nació en Colombia. Ok, ¿podemos mejorar eso? Sí, dar más detalles. Andrea nació en Ibagué, Colombia. Ah, ok, tiene mucho más fortaleza, ¿no? Por ejemplo. Cuarto paso, mejore su texto, leyéndolo varias veces. Quinto paso, que a mí me parece el más importante de todos. Y con esto finaliza este pedacito para hacer un ejercicio muy rápido que, bueno, el ejercicio es súper cortico, pero que creo que le puede ser de utilidad. La parte número 5, la parte final de la creación de nuestro texto. Por cierto, esto no aplica únicamente para crear biografías, ¿no? Esto también le sirve para hacer una rutina diaria, para hacer sus planes, para cualquier redacción que usted quiera. Creo que la propuesta que le tengo aquí sirve para cualquier creación textual, ¿no? Los pasos son los mismos, o por lo menos los que yo les sugiero. Paso número 5, parte número 5, la parte final de la creación de nuestro texto, de la redacción de nuestro texto. Sea creativo, dese el permiso de ser creativo, diviértase, pues uno hace este tipo de cositas como para divertirse, entre otras cosas también, ¿cierto? Sobre todo cuando son ejercicios literarios. Imaginemos qué pasaría así. Pero sobre todo, lo más importante, celebre sus logros. Solamente usted sabe lo que le ha costado, lo que le cuesta y lo que le costará
alcanzar una meta, ¿cierto? Entonces, las metas, los alcances, los logros son suyos, no de otra persona, y solo usted sabe el sacrificio, el tiempo, la dedicación, el dinero, los recursos que le ha invertido a eso. Así que celebre las metas, celebre los logros, por más chiquitos que sean. Eso le va a dar gasolina, le va a dar el impulso, le va a fortalecer su estado de ánimo, ¿cierto? Una cosa es la motivación, otra cosa es la, ¿cómo se llama esto? Se me fue el nombre. Responsabilidad, no. La persistencia, no. Bueno, la palabra que yo estoy buscando creo que usted la sabe. Entonces, disciplina. Una cosa es la disciplina y otra cosa es la inspiración, ¿cierto? La motivación. Cuando usted está celebrando siempre pequeños logros, ¿sí? Que hoy, no sé, por primera vez llegó al gimnasio, no se metió, pero preguntó. Mañana se inscribió, pasado mañana hizo su primer push-up, la siguiente semana hizo un pull-up y así sucesivamente, pues para alguien que ya está mucho tiempo allí, pues no va a ser gran cosa, pero para usted sí, ¿sí? Y ese tipo de celebraciones son las que usted lo motivan todos los días. Y ahí es la idea de la disciplina, por ejemplo, ¿no? Anyways, recapitulando rápidamente, ¿cómo creamos una historia? Y en este caso la historia está relacionada con la biografía. Empiece con frases cortas y sencillas, corticas y simples. De hecho, hay una expresión en inglés que es la regla KISS. Se llama KISS por el acrónimo. Ya se lo escribo, dame un segundito. Por el acrónimo Keep It Short and Simple. Se me fue una letra S de más en el simple, lo siento. Manténgalo cortico y simple, algo que sea comprensible. Por eso estudiamos pasado simple la gramática, ¿no? Para entender esto. Para que algo sea cortico, comprensible al principio. En este caso, la organización de la rutina, no, de la biografía. Cronológicamente, hable sobre su nacimiento, sobre su familia, la niñez, la educación, estado civil, hijos, el empleo, las razones por las cuales es famoso y su muerte. Todo esto relacionado en pasado simple, como usted lo habrá visto hace un ratico. ¿Sí? Frases simples, cortas, concisas, comprensibles. Segundo paso, le mencionaba, utilice conjunctions, los llamados conectores y la puntuación para mejorar su texto. Tercer paso, utilice adverbios cuando les sea posible. Los adverbios son esas palabras que le dan un contexto, ¿sí? Por ejemplo, una cosa es cepillarse los dientes, a decir siempre me cepillo los dientes, ¿cierto? Es muy diferente a decir nunca me cepillo los dientes, que es, pues no estamos en el siglo III antes de Cristo como para decir que no lo hacemos. El cuarto paso, evitemos la repetición, ¿sí? Entonces, para esto vale la pena muchísimo leer y releer el texto que tengamos, pero sobre todo leer novelas, historias, ¿sí? Porque eso nos permite adquirir vocabulario y entender de una mejor manera cómo podemos redactar mejor nuestros textos. Y finalmente, a mi modo de ver el paso más importante, sea creativo, diviértase, pero sobre todo celebre sus logros. Es así como creamos un texto, en cualquier estilo, en este caso, una biografía. Lo que me lleva a nuestro ejercicio. El ejercicio es súper cortico, bastante cortico. Esto ya ustedes ya lo tienen. Esto se los puse ahorita en el chat, se los voy a poner nuevamente, pero igual el resumen de Word está en Sayuna. Y es aquí donde llega nuestra biografía de Frida Kahlo. Nuestra biografía de Frida Kahlo menciona todas estas temáticas, ¿no? Por ejemplo, ella era mexicana, era una pintora mexicana. Ella nació en la Ciudad de México, pintó muchos autorretratos y pinturas del folclore mexicano. Mire que aquí está el texto, mezclando cositas de su trabajo y las razones por la fama con
la versión inicial, ¿no? Con el nacimiento. Por eso le digo que este orden cronológico no es camisa de fuerza. Es la sugerencia, más no es camisa de fuerza. Sigamos. Pinto, bueno, Frida se fue a la prestigiosa Escuela Preparatoria de México. Esto es educación. En ese tiempo no habían muchas niñas en la escuela, educación. En el 25, a la edad de 18, tuvo un terrible accidente. Bueno, eso es parte de la niñez, adultez, ¿sí? Ella no pudo trabajar por mucho, no pudo caminar por mucho tiempo, así que empezó a pintar. Eso es la parte del trabajo. Se casó con Diego Rivera, el Estado Civil. Se mudó a Nueva York, pero no era feliz allá. Regresó a México en el 35, eso es parte de, pues, el trabajo, ¿cierto? O razones por las cuales es famosa también. Ganó un premio nacional en el 46 y se volvió famosa en México. Todo eso es razones por las cuales es importante ella, ¿no? Y finalmente, su muerte. Murió en el 54 cuando tenía solamente 47 años. Como le digo, pues todo está aquí tomando lo que tiene que ver con esto, ¿no? Nacimiento, nació en México, familia. Bueno, que creo que no se habla mucho de la familia, ¿no? Vamos a ver. Vale, no se habla de los padres ni nada de eso, pero en fin. La niñez, pues que estuvo en la escuela, que tuvo un accidente, la educación, que estuvo en la escuela preparatoria, el matrimonio, que se casó con Diego Rivera, hijos que no pudo tener por el accidente, empleo y razones por la fama, que ella era pintora, y la muerte, pues que murió cuando tenía 47 años, creo que es. Sí, 47 años. Entonces mire que ahí está mencionando todos estos cositos, todas estas temáticas en una biografía. No necesariamente tiene que mencionarlas todas, pero es lo sugerido al momento de crear una biografía, que nuevamente es lo que vamos a desarrollar en este foro. ¿Listo? ¿El ejercicio cuál es? Les dejo dos ejercicios, de hecho. El primer segmento del ejercicio es que usted complete la información que tiene aquí, es decir, conjugue el verbo to be, el verbo paint, el verbo go, todos ellos en pasado, porque estamos hablando de algo que ya sucedió, algo que empezó y finalizó en el pasado, una vida completa. Por ejemplo, she was born in Mexico. ¿Sí? Ese es el primer ejercicio que yo le voy a dejar aquí en el chat. Y el segundo ejercicio que le voy a dejar también en el chat es el siguiente. Los pitufos. Este es un texto que está en español, perdón, está en presente simple. Los pitufos son un dibujo animado de los años 80. The Smurfs are a cartoon from the 80s. The Smurfs live in a village and Papa Smurf is their leader. Sí, ellos, los pitufos viven en una villa y Papá Pitufo es su líder. Él no lleva un sombrero blanco como los otros pitufos. Su sombrero es rojo. His hat is red. Puntos suspensivos, elipsis. Podemos mencionar esta referencia en presente, y la idea de este ejercicio es que esté en presente. Sin embargo, note otra cosa. Podemos este mismo texto mencionarlo en pasado, solamente cambiando el verbo. Por ejemplo, los pitufos son un dibujo animado. The Smurfs are a cartoon. Contra, los pitufos eran un dibujo animado de los 80s. Tiene sentido, ¿cierto? The Smurfs was a cartoon from the 80s. Los pitufos viven en una villa y Papá Pitufo es su líder. ¿Cómo quedará en pasado? Los pitufos vivían, Papá Pitufo era. The Smurfs lived, Papá Smurf was. Él no usa versus él no usaba, porque supongamos que los pitufos, como ya no existen en cuanto a producción, ¿cierto? Está en los recuerdos, pero no la producción. Por lo menos los dibujitos ya no se continúan, a eso me refiero. Pues por eso podríamos decir que los dibujitos ya son cosas del pasado. Él no llevaba un sombrero blanco. He didn't wear. His hat was red. ¿Sí? El ejercicio este de aquí es precisamente para que usted note que el verbo en presente puede ser
modificada su versión pasada y crear con ello una historia que está en presente en su versión pasada. Y eso es posible. Evidentemente teniendo en cuenta el contexto, ¿no? Porque el contexto también interfiere. Pero quiero que usted note eso precisamente para que usted se dé cuenta de que pasar del presente al pasado solamente requiere, o bueno, principalmente requiere, no solamente, pero sí principalmente, requiere principalmente que usted haga la modificación del verbo. Que si es un verbo regular, aumente la ed. Si es un verbo irregular, pues usted sabrá que es un verbo que tiene que buscar en la lista de verbos. Habiendo dicho esto, le dejo el ejercicio para que usted le pegue una ojeadita. No hay necesidad de que este le dé finalizar porque este no le va a permitir hacer el ejercicio porque este está diseñado precisamente para que esté en presente. El ejercicio que yo le propongo es que usted lo haga en pasado para usted. Y recordarles, dentro de Desayuna, para presentar nuestra actividad, nos vamos a nuestro curso. Vamos a ver si es que nos cuadra. Listo. Una vez ingresamos a nuestro curso, supongamos que me abra. Vamos al foro temático Let's... ¿cuál es el foro temático? Personaje histórico, creo que se llama. Sí, sí. Listo. Vamos a darle al foro personaje histórico. Una vez allí le damos, le escribimos nuestro texto, más bien, le damos al botoncito agregar intervención o agregar, bueno, comunicación, algo así, no recuerdo cómo se llama el botón. Bueno, ya me corrió. Vamos un poquito más abajo, vamos a donde dice foro personaje histórico. Bueno, creo que va a tocar acá papel, en serio. Bueno, ya, listo. Le damos aquí donde dice añadir un nuevo tema de debate. Escribimos el nombre, por ejemplo, Stephen Hawking, me invento. Escribimos lo relacionado con Stephen. Una vez hecho esto, nos vamos a enviar al foro y yo estaré revisando la actividad tan rápido como sea posible. ¿Listo? En la medida de mis tiempos y otras cositas que tengo pendientes. ¿Listo? Con esto, muchachos, terminamos la sesión del día de hoy. Si hay preguntas, obviamente son bienvenidas antes de finalizar la actividad. Bien, como creo que no hay preguntas, entonces, thank you very much, Victoria. Nos vemos la próxima semana. Gracias, muchachos, a ustedes por participar. La próxima semana nos veremos una nueva ocasión para desarrollar el examen. ¿Listo? Cuídense mucho, muchachos. Feliz noche.